Dios le bendiga. Le habla la pastora Lourdes Gobeo, de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo en Castleberry, que pastorea el reverendo Héctor Santiago. En esta hora nos toca ir a la lección 21 de la quinta unidad, Palabra, Amor y Servicio. La lección 21 se titula Compartamos las buenas nuevas. El fondo bíblico, Juan 4, 23 al 28, que es el pasaje que comprende el diálogo de Jesús con sus discípulos después de haber tenido el diálogo o encuentro con la mujer samaritana. El texto áureo está en Juan 4, 34 al 35. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Los objetivos son definir los contenidos de las buenas nuevas y su correspondencia con el Evangelio. 2. Presentar el énfasis que Jesús hizo para que la samaritana lo conociera como el Mesías y se convirtiera en exponente de las buenas nuevas. Vocabulario. En primer lugar, Mesías. Es un título real. Entre los israelitas tenía una connotación de liberación nacional, ya que ellos habían sufrido a lo largo de su historia de la intervención de otros pueblos. Jesús les dio una connotación espiritual y universal al título. El Mesías de Dios venía para instaurar el reino o gobierno de Dios, que garantizaba la libertad y la realización moral y espiritual de todas las personas mediante la obediencia a los mandamientos divinos. Se puede decir que la esperanza sobre el Mesías en aquel entonces estaba dividida en dos conceptos principales. El primero mostraba a un Mesías político, idea que se difundió mucho por los salmos de Salomón, particularmente en el Salmo 17, el verso 12 y siguientes. Estos hablan de un rey que viene a aniquilar a los tiranos, a destruir a los imperios y a castigar a los paganos. Este rey fundará un reino que será el prototipo del reino de Dios que Dios establecerá al fin de los tiempos. El segundo concepto presenta a un Mesías en parte humano y en parte divino, que podría, por tanto, establecer el reino de Dios sobre la tierra. Tenemos una literatura apócrifa intertestamentaria en el libro de Enoc, capítulo 48, verso 10 y capítulo 52, 4. La tendencia en el tiempo de Jesús fue de esperar un Mesías político que vendría a liberar a su pueblo, de tal modo que la persona del Mesías y su obra habían adquirido para ese entonces en la mentalidad judía, oscurecida por prejuicios racionales y religiosos, un carácter totalmente erróneo. El otro término que tenemos es rabí. Aquí, en Juan 4:31, es equivalente a maestro y señor, como en Juan 13:13. Jesús aceptó el título, pero aconsejó a sus discípulos que no lo aceptaran, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Como dije, la lección se fundamenta en el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos posterior al diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús sale de Judea evitando la deliberada intención de los fariseos de dividir el mensaje de salvación y provocar un irrelevante debate entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Con el rumor, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Siempre la estrategia divide et impera, ¿no? Tratando de dividir el mensaje. Entonces nos dice la Escritura que Jesús salió otra vez de Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y es que Jesús, cada vez que se daba cuenta que habían debates de esa naturaleza, que habían contiendas sobre ministerios y que inclusive intentos de terminar con su vida antes de que llegara su hora, Jesús muy estratégicamente redirigía su ministerio hacia Galilea, particularmente a Capernaum, que era, como quien dice, su base. En este mapa nosotros tenemos dos caminos que son bien importantes que conozcamos. Este camino que sale desde Egipto y va corriendo por
paralelo al mar Mediterráneo, y es lo que se conoce como el Camino del Mar o la Vía Marítima. También aquí tenemos el Camino Real, que es otro camino importante, ¿verdad? Que iba así directamente hasta llegar hasta Capernaum. Fíjense que en este camino se sigue hasta que llegamos en el siguiente mapa se puede apreciar mejor. Esta ruta es la ruta que va paralela al mar Mediterráneo, es lo que se llama el Camino del Mar. Sin embargo, existía el Camino Real, que había que cruzar porque estaba al otro lado del río Jordán. Había que cruzar el río Jordán, subir por el Camino Real hasta llegar al lago de Tiberíades o mar de Galilea, cruzar el lago y llegar entonces hasta Capernaum. Esa era la trayectoria, saliendo de Jerusalén, cruzar entonces el río Jordán, subir por lo que se llama Camino Real, llegar hasta el mar de Galilea o lago de Tiberíades, coger entonces la embarcación y en la embarcación llegar hasta Capernaum. Usualmente los judíos preferían tomar el camino real para evitar pasar por Samaria, porque el camino del mar, la ruta del camino del mar, atravesaba Samaria. Y el prejuicio era tal que preferían dar la vuelta, tomar el lago hasta llegar a Capernaum, con tal de no usar la vía que atravesaba Samaria. Mire hasta dónde llega el prejuicio. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, donde se encuentra con una mujer que viene con su cántaro a sacar agua a la hora sexta, que en el calendario, o sea, en el horario nuestro viene siendo las 12 del mediodía. Interesante, porque las 12 del mediodía es una hora muy caliente donde nadie se le ocurriría ir a extraer agua. Sin embargo, esa mujer prefiere ir y asegurarse que va a buscar el agua, que es una necesidad, ¿verdad? Primordial, y va a buscar el agua precisamente cuando ella entiende que no se va a encontrar con nadie. Recordemos que estamos hablando de una mujer de dudosa reputación. Se inicia el diálogo cuando Jesús le pide agua y la mujer responde a base de los prejuicios culturales. La conversación sigue su curso y la mujer va descubriendo lo que el Señor le va revelando. Llega el clímax de la conversación cuando es confrontada con su realidad. Cuando Jesús le dice 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces pasamos al análisis de la escritura de los textos que nos tocan en esta mañana. En el verso 23, luego de verdad, cuando sigue avanzando el diálogo entre Jesús y la samaritana, Jesús aprovecha el momento para llevarle una instrucción muy importante para la mujer, cuando ella debate, ¿verdad?, sobre dónde se debe adorar. Jesús entonces la lleva a la verdadera adoración y le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. En el verso 24, Jesús le sigue diciendo, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Nótese que la mujer trató de desviar la conversación a un debate irrelevante. ¿Dónde debía adorarse? Si en el monte Gerizim o en Jerusalén, si en el lago de Jacob, ¿verdad? Que ellos lo tenían como una heredad, como un patrimonio cultural y espiritual, o si en Jerusalén. Un debate infructuoso, un debate irrelevante. Fíjese en el manejo de Jesús por los debates irrelevantes. El verso 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La transición de la conversación llega a su clima. La mujer primero ve a Jesús como un hombre judío, como un hombre extranjero, ajeno a su entorno. Luego piensa que es un profeta. Dice, me parece que eres profeta.
hasta que Jesús se les revela como lo que Él es, como el Mesías. En eso llegan los discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Interesante, porque se asombraron, tenían una inquietud que no compartieron con Jesús, sino que se quedaron con su asombro y con su inquietud. El verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Nótese que la mujer que fue con un cántaro a buscar agua, cuando se encuentra con Jesús y cuando Jesús se le revela como el Mesías, ella deja el cántaro, se olvida a lo que fue y le dio prioridad a llevarle el mensaje. ¿Por qué a los hombres? Porque recuerde que en aquella época el testimonio de la mujer tenía que ser validado por el de los hombres. Una mujer podía decir, he hallado al Mesías, nadie le iba a creer. Ella usa una estrategia muy eficaz, porque lo que hace es que siembra la duda en aquellos hombres. Cuando dice, no será este el Cristo, los está provocando para que ellos vayan a descubrirlo, para que ellos vayan, como decimos en buen puertorriqueño, a averiguar si es verdad que ese que está allí es el Cristo. Y vemos que la estrategia de la mujer funcionó, porque el verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ese era el propósito, que fueran. Entre tanto, mientras se da esa dinámica, acá están los discípulos con el Señor y le dicen, dice que les rogaban, Rabí, come. Estaban preocupados porque su maestro ingiriera alimento. Habían tenido una larga trayectoria. En el verso 32, Jesús aprovecha de nuevo la situación para llevar su mensaje, en este caso ya no a la mujer samaritana, sino a sus propios discípulos. Y aprovecha la inquietud que ellos tienen para que él coma el pan material, el pan físico, y le aprovecha la instancia para llevarle una enseñanza. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿me habrá dado alguien de comer? De nuevo, les surge una inquietud que repetidamente no comparten con el maestro, sino que se quedan con su inquietud. Pero Jesús los conoce, Jesús sabe que ellos tienen todas esas interrogantes en su corazón. Entonces procede a darles la explicación. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Verso 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Es un fruto para vida eterna. Y tiene un propósito, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Aquí no hay privilegios particulares ni bendiciones particulares. Es que nos gozamos juntos en compartir tanto el sembrar como el cegar. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Dice Jesús, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no, lo que ustedes no labraron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Por eso es que nadie puede gloriarse, porque el ministerio es una tarea compartida, es un privilegio compartido y es un gozo compartido. ¿Cuál es ese gozo compartido? Predicar las buenas nuevas. Ese es el evangelio que Cristo nos enseñó. Predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. El Señor nos continúe bendiciendo.